Ok, bueno, vamos a dar inicios. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y diálogo. Esta actividad ha sido gestionada por el Bachillerato de Gestión Cultural de la Sede del Pacífico en conjunto con la editorial Sede del Pacífico. Mi nombre es Kevin Torres y les estaré acompañando como moderadora de este espacio. Les informo que esta actividad estará disponible en la página de Facebook Gestión Cultural UCR y también en el canal de YouTube UCR Sede del Pacífico. Bueno, con el fin de mantener el orden y ajustarnos al tiempo establecido para este espacio, les detallaré las siguientes indicaciones generales. Les agradecemos silenciar su micrófono y apagar su cámara. Si tiene alguna consulta, puede realizarla en el chat de esta plataforma, el cual se encuentra habilitado. Al final de la actividad tendremos un espacio para responder a las preguntas recibidas y se solicita ser respetuoso de la opinión de los demás. ¿Sí? Todos los aportes son importantes. Bueno, para eso también les solicitamos que a la hora de dirigir su pregunta nos indiquen en el chat de esta plataforma su nombre completo y si representan alguna organización o instancia. Para profundizar el tema, nos acompaña el máster David Chavarría Camacho y bueno, les comentaré un poco sobre él. Es máster en Historia de la Universidad de Costa Rica, estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de Costa Rica, es docente de Humanidades y Estudios Generales y de la carrera de Gestión Cultural en la Sede del Pacífico, es coordinador de publicaciones de la editorial del Sede del Pacífico, es investigador del programa de investigación CALAS, Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina, del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Tiene diversas publicaciones en el campo de la historia de la edición, las editoriales y las políticas culturales en Costa Rica, historia y estudios sociales de la ciencia y la tecnología e historia ecológica y ambiental latinoamericanas. Es autor del libro Historia de la Editorial Costa Rica, 1959-2016, en Editorial Costa Rica 2017. Entonces, les dejo el espacio con David. Gracias, Kevet. ¿Cómo están? Pura vida. Bueno, esto entiendo entonces, no está en vivo en redes y después se va a compartir en el canal de Facebook de la sede, ¿verdad? Más o menos esa era la dinámica. Entonces, por ahorita estamos los que estamos en este Zoom. Inicialmente, yo había planteado, bueno, voy a compartir aquí pantalla. Inicialmente yo había planteado hacer un recorrido general. Vamos a ver, ok. ¿Me están viendo ahí en pantalla completa? La presentación, sí. Sí, perfecto. Gracias. Inicialmente yo había planteado hacer una gran charla, ¿verdad? Que considerara tanto el ámbito de la editorial de la Sede del Pacífico en un contexto muchísimo más general, ¿verdad? Iba a tratar de repasar, como lo he estado estudiando hace algunos años, iba a tratar de repasar la historia de la edición en Costa Rica, ¿verdad? Vinculado un poco al contexto económico y político de la región, ¿verdad? También del país. Y lo iba a tratar de vincular a instituciones y a editoriales principalmente y a su evolución, más o menos a partir de la década de los 50. Creo que se nos iba a hacer un poquito largo, ¿verdad? Entonces ya comprometí a Stephanie a que voy a tratar de hacer dos presentaciones. En esta voy a hablar específicamente del proyecto editorial Sede del Pacífico, ¿verdad? Y en una próxima, los que estén interesados un poco en la historia de las políticas públicas en cultura, ¿verdad? Y de la industria editorial en Costa Rica. Voy a ponerme de acuerdo con Stephanie para hacer otra charla, ¿verdad? Sobre este tema. Eh, bueno, esta presentación entonces está un poco estructurada a modo de catálogo, ¿verdad? De catálogo de publicaciones.
Y la idea, pues, inicialmente muy general, es darles a conocer a ustedes este proyecto que nació ya hace año y un poquito más, a finales del 2019, ¿verdad? Y que pues ya tenemos un equipo bastante grande de personas que estamos trabajando acá, tanto en la parte académica como en la parte de producción, ¿verdad? Todo lo que es revisión filológica, diagramación, todos los procesos de venta, distribución. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado haciendo en este año y un poquito, ¿verdad? Em, ok, creo que me brinqué una. Ah, es que está súper lento. Ok, empezamos entonces. Esta es la primera, creo. Eh, Inicialmente esta editorial Sede del Pacífico, ¿verdad? Es un proyecto de apoyo a la edición, a la publicación y a la divulgación científica de la Sede del Pacífico, ¿verdad? Esto en primera instancia. Y lo que pretende es generar publicaciones de carácter cultural, académico y científico en formato escrito, que permitirá a la región Pacífico y al resto del país fortalecer los procesos educativos y comenzar a posibilitar el enriquecimiento social y cultural de las personas lectoras, ¿verdad? Esto es un poco los objetivos generales de cualquier proyecto editorial, ¿verdad? Siguiendo los objetivos que se han planteado, se han venido desarrollando dentro de la sede del Pacífico, eh, en todos los ámbitos, ¿verdad? En investigación, en vida estudiantil, en asuntos internacionales, en docencia, en acción social. El establecimiento de ese proyecto de publicaciones va a permitir fortalecer la vinculación y el diálogo entre las comunidades de la provincia de Punta Arenas, ¿verdad? Esto inicialmente nosotros lo planteamos como un gran reto, ¿verdad? Porque ahí más adelante vamos a conversar sobre las capacidades, ¿verdad?, que tiene una editorial para poder vincularse con las comunidades, ¿verdad? Siendo una editorial en un contexto de producción científica, ¿verdad? Muy académica, parece que está muy encerrada en las cuatro paredes de una universidad. Entonces es un poquito tratar de dejar eso de lado, ¿verdad? Y empezar a construir pues redes, ¿verdad? Y empezar a apoyar desde la editorial todo este vínculo que existe con la comunidad. Y parte de eso, ¿verdad? Eran las inquietudes de Stephanie, ¿verdad? De cómo un proyecto editorial podía vincularse tanto ustedes como estudiantes, ¿verdad? De la carrera de gestión y también cómo ustedes a través de estas publicaciones, ¿verdad? Podían visibilizar todo el trabajo que están haciendo en las comunidades, ¿no? Entonces, esto pues no termina de resolverse, ¿verdad? Es un proceso que que se extiende, ¿verdad? Durante muchos años. Ojalá que este proyecto dure muchos años y la idea pues es comenzar a construir estas redes, ¿verdad? Y estos vínculos entre sociedad y sociedad. Eh, con esto podemos entonces contribuir a la búsqueda conjunta del desarrollo y del bienestar social, ¿verdad? Que esto es parte de los objetivos generales que siempre se plantean los proyectos tanto de acción social como de investigación a través de la ciencia y mediante la promoción de la cultura y también del patrimonio, ¿no? Entonces, pues esto es un poco los objetivos, ¿verdad? Generales y los retos que nos planteamos nosotros acá en la editorial. Y a partir de eso es que nace pues este proyecto. Mm, listo. Eh, Parte, digamos, de lo que impulsa a este grupo de docentes, ¿verdad? Y de autoridades de la universidad, de la sede específicamente, eh, es basado en el reglamento de la sede del Pacífico, ¿verdad? En el capítulo 1, en el artículo 2, apenas iniciando este reglamento, se declara pues una orientación hacia la actividad en la interacción eh, entre la acción social, la docencia y la investigación, ¿verdad? Con el propósito de lograr un desarrollo académico integrado e innovador, ¿verdad? De manera que responda a las necesidades de la región y en particular y del país en general.
Otra parte de este reglamento, ya en su capítulo 7, artículo 17, tiene que ver con propiciar la difusión de conocimiento generado producto de la investigación desarrollado en la sede mediante publicaciones, ¿verdad? Nosotros teníamos ahí una deuda con el reglamento, ¿verdad? De la sede, en cuanto a que la sede debería de, pues, tomar las riendas y establecer proyectos, ¿verdad? Que fomenten la difusión, la divulgación y también la investigación científica, ¿verdad? Específicamente. Eh, Esto es un poco lo que se plantea inicialmente para poder comenzar a trabajar en este proyecto y pues ya hasta la fecha hemos tenido resultados, yo diría, bastante grandes, ¿verdad? Producto pues del compromiso de toda esta gente, tanto en la parte de producción, en la parte técnica, como en la parte académica, ¿verdad? Ok, para presentar un poco con nombres y apellidos, ¿verdad? Obviamente dentro de estos proyectos editoriales participan decenas de personas más, ¿verdad? Tenemos apoyo tanto de los autores como de otras personas, ¿verdad? Los que forman parte de los consejos científicos de las colecciones. Les voy a poner nada más acá los nombres de las personas principales, ¿verdad? Que participan en este proyecto. La mayor parte, ¿verdad? Son de la sede del Pacífico, tanto docentes como estudiantes. Y tenemos inicialmente un consejo editorial, ¿verdad? Que está conformado por el doctor Oriester Abarca en condición de director de la sede. Anteriormente, pues teníamos en condición de directora interina María José, ¿verdad? Que nos estuvo apoyando muchísimo durante el año pasado, que fue bastante complicado por efectos de la pandemia. Tenemos a don Jorge Bartels, que ahorita es coordinador de investigación, ¿verdad? En la sede. Tenemos a la doctora Susan Chen, la subdirectora de la sede, ¿verdad? El doctor Allen Cordero, él es docente de la Escuela de Sociología de la UCR, y doctor Francisco Rodríguez Cascante, director de la sede de Occidente, ¿verdad? Tenemos un editor que es como la cabeza, ¿verdad? De todo este proceso en la parte académica, el doctor Ricardo Martínez Esquivel, ¿verdad? Él es docente de estudios generales de la sede. Tenemos un consejo de redacción encabezado, que esto es como ya la parte de producción, ¿verdad? Que está encabezado por Lucía González. Ella es la jefa de diagramación, es profesora de la carrera de ITM, ¿verdad? Tenemos a el máster Baruch Chavarría, que es el jefe de filología. Todo el encargado, digamos, en la parte de corrección de estilo, le corresponde a él, que tiene pues un trabajo bastante grande, ¿verdad? Y bastante complejo en el sentido de colaborarle a las investigadoras y a los investigadores con todo lo que tiene que ver el proceso de producción, ¿verdad? De redacción científica, de estilo, de formato de citación, etcétera. Todo esto le corresponde a Baruch. Y bueno, yo funjo acá dentro de la editorial como coordinador de publicaciones, que es una parte pues más administrativa, ¿verdad? Y de apoyo también a la parte eh, de producción editorial. Tenemos asistentes editoriales también. Tenemos a Andrea Rojas, es estudiante de posgrado en literatura latinoamericana, ¿verdad? Ella es asistente y ella se encarga de gran parte de la revisión y de la corrección de estilo de los textos, ¿verdad? También de algunas revistas que vamos a ver más adelante. Tenemos a María José Ramírez, ¿verdad? Tenemos a Paulina, que yo creo que está por acá. Eh, Tenemos a Kevin Castro, tenemos a Germán Chavarría y tenemos a Fabián Torres. Ahí pues se reparten entre las carreras, ¿verdad? Algunos son de inglés, la mayor parte creo que son de ITM, Paulina de gestión, ¿verdad? Que nos está ayudando con la parte más administrativa, ¿verdad? De llevar toda la documentación y todo efectos de inventario y todo este asunto. Pues somos un equipo bastante grande, sin embargo la cantidad de proyectos y de productos que tenemos pues lo amerita, ¿verdad? Y el trabajo de ellos pues siempre es bastante comprometido, ¿verdad?
Ok, parte importante. Dentro de la editorial de la sede, ¿verdad? Tenemos una serie de colecciones editoriales. Estas colecciones editoriales básicamente tienen el sentido de cubrir tanto las publicaciones, ¿verdad? Y de potenciar un poco las publicaciones que tienen los docentes y los investigadores de la sede del Pacífico, ¿verdad? Tratando de apoyar un poco la producción local. Y las colecciones también se van extendiendo hacia otras temáticas, ¿verdad? Que son más globales, que implican autores internacionales incluso, ¿verdad? Como estos estudios globales, ¿verdad? Los estudios sobre el mundo chino, estudios sobre creencias y religiosidad, ¿verdad? Donde participan distintos autoras y autores de diferentes unidades, tanto dentro de la UCR como de otras universidades del país y también de otras instituciones internacionales, ¿verdad? Estas son las colecciones más o menos que vamos manejando. De cada una de ellas, en algunas pues para dar un apoyo inicial, ¿verdad? Tenemos una gran concentración de publicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en didáctica tenemos publicaciones de apoyo, ahorita creo que estamos como trabajando como en 5 o 6, ¿verdad? De apoyo a la producción de material didáctico dentro de la sede, ¿verdad? Estudios sobre creencias y religiosidades, pues también tenemos unos 3 o 4 libros ahorita en producción, ¿verdad? Igualmente sobre el mundo chino. Y la idea, pues, es ir a partir de las posibilidades que tengamos en presupuesto, ¿verdad? Y también en, en recurso humano y en recurso material, ¿verdad? Económico. La idea es ir agregando, pues, muchos más libros a cada una de estas colecciones, ¿verdad? Eh, en la colección de didáctica, tal vez algunas y algunos ya hayan visto resultados parciales, ¿verdad? De estas investigaciones. Estos libros, lástima que no los subí para enseñárselos aquí por la cámara, pero esos 3 libros, por lo menos, La acción social, generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central, y estos 2 de inglés, ¿verdad? English Teaching Practices y Speaking Activities to Enhance Beginners Communication. Estos ya están publicados, ¿verdad? Y ya están impresos, ¿verdad? En formato físico. Este libro también, el de técnicas de expresión, ahorita está en proceso de impresión en la editorial de la UCR, ¿verdad? En el CIEDIN. Y básicamente estos son los 4 libros con los que nosotros iniciamos este apoyo, ¿verdad? A la parte didáctica. Estos libros pues son bastante importantes. Las profesoras y los profesores de inglés principalmente pues tenían ahí muchísimo material, ¿verdad? Que este material podía pues publicarse, ¿verdad? En formato de libro y el equipo editorial pues trabaja en conjunto con ellos, ¿verdad? Y ellas para pues un poco corregir, ¿verdad? Y darle forma a ese material en formato de libro de texto, ¿verdad? Estos libros lamentablemente por efectos administrativos, ¿verdad? Todavía tenemos pendiente algunos trámites ahí de apertura de cuentas para poder comenzar a venderlos, para poder depositar el dinero, etcétera. Entonces, pues los libros ya están impresos y próximamente ya van a estar a la venta. Una vez que ya podamos venderlos, ¿verdad? Entonces ya va a comenzar un proceso de distribución y ya les estaremos avisando los lugares donde ustedes los podrán adquirir. Por el momento, estos 2 libros, La acción social, ¿verdad? Generadora de diálogo con las comunidades del Pacífico Central, que es un gran esfuerzo de María José Quesada, ¿verdad? Por tratar de compilar todos los proyectos que se han llevado en acción social en los últimos años y tratar de, pues, publicarlo en formato de libro, ¿verdad? Para retribuirle un poco a la comunidad, ¿verdad? Y también a las personas coordinadoras de estos proyectos y también a las estudiantes y a los estudiantes que participaron, tratar de retribuirles un poco el trabajo que se ha hecho a nivel de comunidad y de vínculo de la sede, ¿verdad? Con la sociedad. Este libro
está disponible en el Querguá de María José Quesada. Ustedes pueden poner María José Quesada Chávez en Google, ¿verdad? Querguá, para no ponerles aquí un link que es larguísimo. Ahí pueden accesar y pues descargar este libro en formato digital y libre, ¿verdad? Este libro también está en el Querguá de Rosberly López, ¿verdad? Que es profesora de inglés en ACED. Este también está disponible para descarga en digital. También hay formato físico, ¿verdad? Ahí al final yo les pongo mi contacto para los que quieran adquirirlo, ¿verdad? Me escriben un correo y yo voy haciendo una lista y voy a tratar de hacérselos llegar en los próximos días, ¿verdad? Aquí siempre tuvimos el año pasado y lo que llevamos de este, siempre tuvimos el reto de los cierres, ¿verdad? Y de las restricciones. Entonces, la cuestión de distribución, pues se complica bastantillo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a trabajar y hacer lo posible para que estos libros apenas tengamos las posibilidades de venta, ¿verdad? Hacérselo llegar a la mayor parte de los interesados, ¿verdad? Eh, Libros que están próximos a publicarse. Este es un libro especialmente importante para efectos de esta charla, ¿verdad? Que es un libro que parte, ¿verdad? De un producto eh, alrededor de la carrera, ¿verdad? Del bachillerato en gestión cultural, que es un libro de Jimmy Ortiz, cuyo título es De marionetas y robots a bailarines intérpretes. Esto es un libro sobre la enseñanza de la danza en Costa Rica, ¿verdad? Tiene tanto una parte teórica, el arte pues es bastante llamativo, ¿verdad? Jimmy y un diseñador, Luis, ¿verdad? Se encargaron de diseñar todas sus páginas, ¿verdad? Este trabajo ya Jimmy lo tenía adelantado, ¿verdad? La editorial entra, ¿verdad? Como un poco mediador en ese proceso de producción que ya tenía Jimmy y nosotros pues le damos apoyo en la parte de publicación y de impresión, ¿verdad? Este puede denominarse ahorita como el primer esfuerzo, ¿verdad? De una publicación que se genera desde la carrera de gestión cultural, ¿verdad? Y ojalá que vengan muchísimos más. Yo espero que salga pronto, ¿verdad? Ahí en el CIEDIN, en la imprenta, tenemos un poquito de cola con los textos, pero yo espero que eh, durante este año ya podamos tener este libro, ¿verdad? Otro de los libros que estamos trabajando ahorita, que igual de la colección de didáctica, es este libro de Rosberly López, con participación de Esteban López, ¿verdad? Esteban López es un gran diseñador, es bastante popular acá en Costa Rica en la creación de libros en formato de pop-up, ¿verdad? Estos pop-ups son los libros que uno va abriendo y pues se van desplegando como figuritas de cartón, ¿verdad? Que son movibles. Tenía ahí un video y toda presentación, pero no voy a adelantar más. Les pongo acá la portada, ¿verdad? Y pues este libro lleva grandes retos, ¿verdad? Tanto en el diseño como en la parte de impresión. Ahorita estamos tratando de coordinar dónde lo podemos imprimir, ¿verdad? Eh, que sea pues la mejor calidad-precio, obviamente. Y bueno, estamos con esta parte administrativa, ¿verdad? Y esperamos que muy pronto pueda salir. Eh, para ir avanzando un poco, esta colección estudios sobre creencias y religiosidades conjunta investigadores, ¿verdad? Y ojalá investigadoras a futuro en estas temáticas, eh, que pues ya tienen una trayectoria bastante considerable dentro de la UCR, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí al doctor Roberto Marín Guzmán, que es el mayor especialista, ¿verdad?, en estudios sobre Medio Oriente en la UCR. Tiene una cantidad grandísima de publicaciones, ¿verdad? Y él estuvo muy interesado en publicar con nosotros en la editorial de la sede, ¿verdad? Ya él ha hecho pues varios envíos con temas bastante importantes, ¿verdad? Estos temas yo creo que hoy por lo menos y durante esta semana pues es uno de los temas internacionales más
más relevantes, ¿verdad? En el contexto de lo que está pasando actualmente en el conflicto entre Israel y Palestina, ¿verdad? Estos libros son vitales, ¿verdad? Aquí aprovecho para hablar no solo de los que nosotros hemos producido, ¿verdad? Sobre esta temática de Medio Oriente, sino también todo lo que ha producido Roberto Marín, Manuel Enrique López, ¿verdad? Y en diferentes editoriales, ¿verdad? En diferentes proyectos, en generales de, de la sede de Rodrigo Facio, ¿verdad? Hay varios textos, ¿verdad? Que son bastante interesantes y que nos permiten aclarar muchísimo de lo que está pasando y de la situación actual en el Medio Oriente, ¿verdad? Y que pues viéndolo, nada más viéndolo desde la historia, ¿verdad? De esta región, podemos entender verdaderamente qué es lo que está pasando en la actualidad en todos estos espacios, ¿verdad? Y en todos estos estados. Eh, Tenemos un libro, ¿verdad? Que este es un libro, uno de los más grandes que hemos publicado hasta la fecha, grande en cuanto a cantidad de páginas, ¿verdad? En cuanto a formato, de Francisco Rodríguez Cascanti, de Ricardo Martínez, ¿verdad? Que es un libro sobre estudios de la masonería, espiritismo, teosofía, ¿verdad? Tenemos otro texto sobre el Partido Unión Católica en Costa Rica, ¿verdad? Es un texto histórico de Esteban Sánchez Solano. Y estos son los libros que hasta la fecha, ¿verdad? Hemos producido, ¿verdad? Y hemos editado en la editorial de la sede. Estudios sobre el mundo chino. Acá tenemos participación de autores internacionales, ¿verdad? Eh, Tenemos dos libros ya publicados, Daoísmo Chan y Sem, breve genealogía del daoísmo chino y de su influencia epistemológica en Asia Oriental, ¿verdad? De Gabriel Terol Rojo. Tenemos otro texto que está en proceso de publicación, El Dao de la Sabiduría, ¿verdad? Análisis y comparación de los tres comentarios más influyentes de Lao Tzu, Dao de Jing. Tenemos la tradición filosófica china en un mundo cosmopolita y multicultural, ¿verdad? Perspectivas y análisis. Estos son o un compilado, ¿verdad? Una edición de Gabriel Teroli y de Filippo Constantini. Filippo Constantini actualmente está participando con nosotros muy de lleno en el proceso editorial, ¿verdad? En la dirección de una de las revistas que está a cargo de nosotros. En estudios ambientales, se publicó este gran libro, ¿verdad? Este es uno de los libros pues más importantes que se ha publicado en los últimos años, diría yo, sobre historia agraria, ¿verdad? O historia del sector agro-rural costarricense, que abarca pues varios siglos ya, ¿verdad? Abarca una gran cantidad de años. Este es un libro editado por Ronnie Viales y Rafael Evelio Granados, ¿verdad? Ronnie Viales, historiador de la Escuela de Historia de la UCR. Rafael Granados es el director de la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional. Ellos convocan a las mayores autoridades, ¿verdad? En historia agraria y en estudios agrarios en Costa Rica y compilan este libro que se lo dedican a Mario Samper Kutzbach, ¿verdad? Que es uno de los estudiosos más importantes costarricenses en estas temáticas, ¿verdad? De la historia agraria y rural. Ese es el único libro que hemos publicado de estudios ambientales, ¿verdad? Próximamente ya tenemos ahí en lista un par de trabajos más en esta temática. En estudios regionales, ¿verdad? Estos estudios regionales son bastante interesantes para efectos de todo el trabajo que pueden producir diferentes carreras, entre ellas eh, la carrera de gestión cultural, ¿verdad? Con respecto al vínculo, ¿verdad? Y a reconstruir procesos históricos, procesos sociales y culturales, ¿verdad? Que se han dado en nuestra región
Pacífico Central principalmente. Tenemos este libro en producción, El sindicalismo en Punta Arenas, una reconstrucción a partir de un relato de vida, ¿verdad? Del doctor Jorge Bartels Villanueva. Este libro es sumamente interesante, ¿verdad? Porque aparte de repasar la historia y la construcción, ¿verdad? Y la conformación del sindicalismo en el Pacífico Central, después se encarga de analizar una de las figuras más representativas, ¿verdad? En estos sectores sociales. Este es un libro pues bastante interesante, es un trabajo directo con actores y actoras de la comunidad, ¿verdad? Y se puede leer en forma de testimonio, ¿verdad? En una parte y en la primera parte pues es una parte de reconstrucción académica muchísimo más sistemática relativa al sindicalismo en Punta Arenas, ¿verdad? Un libro pues bastante interesante que estamos esperando que próximamente se imprima, ¿verdad? Ya la parte de producción ya finalizó y ahorita estamos en espera de impresión. Dígame cualquier cosa si están escribiéndome ahí mensajes, ¿verdad? Para irlos revisando mientras voy hablando. Se vale interrumpirme, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta en este momento, pues se vale interrumpirme y si no, también podemos hacer una sesión al final con la participación de ustedes, ¿verdad? Siguiendo un poco con estas colecciones temáticas, ¿verdad? Tenemos una colección titulada Democracia y Participación Ciudadana. Esto también es muy interesante para efectos de poder vincularlo al trabajo que hacen, por ejemplo, ustedes en gestión cultural con las comunidades, ¿verdad? Hasta la fecha tenemos un libro ya publicado, impreso, ¿verdad? Del doctor Héctor Ferlini Salazar, que se titula La Ruta de la Democracia Participativa entre riscos y planicies. Esto es un trabajo de reflexión de don Héctor de ya muchísimos años, ¿verdad? En todos los proyectos que ha partido, en los proyectos, pues, de parte de trabajo sobre democracia participativa, ¿verdad? Que ha manejado don Héctor en los últimos años, ¿verdad? A través de su revista, principalmente, de su revista Surcos, ¿verdad? Si no me equivoco. Este es un trabajo, pues, que eh, resume toda una vida, ¿verdad? De reflexiones y de trabajo con, con estas poblaciones, ¿verdad? Y estos grupos y estas agrupaciones. Eso sería lo que acabamos de repasar, ¿verdad? Bastante profundamente, ¿verdad? Eso sería la parte de libros, ¿verdad? Eso sería la parte de producción de libros. Dentro del proyecto editorial tenemos también una parte que se va a encargar de revistas científicas, ¿verdad? Entonces, obviamente ustedes ya la mayoría lo saben, ¿verdad? Hay grandes diferencias entre un libro, un capítulo de libro, ¿verdad? Y un artículo de revista. Al final podemos conversar un poquillo de eso, ¿verdad? Pero la idea es nosotros tratar de promover, ¿verdad? La publicación en todos los formatos posibles, ¿verdad? Principalmente en revista científica, ¿verdad? En formato de revista como en formato de capítulo de libro o de libro completo. Esta parte de revistas dentro del proyecto editorial todavía está un poco en construcción, ¿verdad? La única revista que ya tenemos con un recorrido pues bastante grande es esta revista REMLAC, ¿verdad? La revista de estudios históricos de la masonería latinoamericana y caribeña. Esta revista ya tiene, creo que más de 10 años, ¿verdad? De trabajar sobre esta temática. Es una revista dentro de este ámbito, ¿verdad? Bastante conocida a nivel internacional. Eh, Creo que el año pasado en el sistema este de la Vicerrectoría de Investigación del ranking de revistas de la UCR, estaba como la revista número 1, ¿verdad? Y esta revista, después de haber estado un poquito huérfana de unidad, ¿verdad? Pasa a formar parte de lleno al proyecto editorial de la sede del Pacífico y ahora pues todo el equipo técnico, ¿verdad? Que trabaja en la sede, pues se está haciendo cargo de esta revista, ¿verdad? De una forma más formalizada. Esta revista Redline es una revista electrónica, ¿verdad? Multidisciplinaria y semestral
que nace para la difusión científica en torno a los estudios interdisciplinarios o relacionados con la historia de la masonería, ¿verdad? Publica artículos de investigación. Esto es interesante, ¿verdad? Todos estos formatos ustedes los pueden adaptar de sus propias investigaciones, incluso de las investigaciones que se generan, ¿verdad? Dentro del contexto de cursos, ¿verdad? O de prácticas profesionales, ¿verdad? Pueden ir trabajando en ponerlos en este formato. Artículos científicos, ¿verdad? Artículos de investigación, entrevistas también, si ustedes tienen trabajo de entrevistas, de contacto con personas o actores o actoras clave, ¿verdad? En las comunidades, eso también se pueden publicar, ¿verdad? Eh, y también experiencias investigativas en tesis, ¿verdad? O también podemos ampliarlo para los otros proyectos de revista, ¿verdad? Podemos ampliarlo a experiencias de prácticas profesionales, ¿verdad? De carreras. Se pueden hacer reseñas de actividades académicas, ¿verdad? Se pueden hacer reseñas de publicaciones, o sea, reviews de libros, ¿verdad? Y otro tipo de semblanzas. Esta revista es específica, ¿verdad? Para los estudios de la masonería. Eh, Sin embargo, nosotros tenemos dentro del proyecto editorial de la sede, ¿verdad? Esto es eh, Prime News, ¿verdad? El viernes anterior, la revista Intercedes, tal vez algunos de ustedes la hayan oído mencionar antes, pasó a formar parte de este proyecto editorial de la sede del Pacífico, ¿verdad? Antes estuvo coordinado por la sede de Guanacaste, ¿verdad? La idea, pues, inicial había sido rotar, ¿verdad? La dirección y la coordinación de esta revista y la producción principalmente. Sin embargo, por efectos de todos los requisitos que tiene que cumplir una revista, tanto de cuestiones internacionales como de conformación de los consejos científicos y parte, digamos, de la internacionalización de esos proyectos de revista que tiene la UCR, pues fue un poco complicado, ¿verdad? Eh, Surge la disposición, ¿verdad?, del Consejo Editorial de la sede del Pacífico de tratar de llevar esta revista, ¿verdad?, a nuestro equipo de edición. Entonces, ya llevamos una semana trabajando con los pendientes que tienen esta revista y esto es importante porque ahí ustedes pueden, pues, participar de lleno, ¿verdad? Como estudiantes en su práctica profesional, ¿verdad? Después si se meten a posgrado, obviamente pueden enviar sus propuestas. Al final vamos a hablar un poquito, digamos, de las recomendaciones que yo les puedo dar para efectos de que ustedes como estudiantes, ¿verdad?, puedan producir algún tipo de material escrito para ver si después lo podemos publicar en estas revistas, ¿verdad? Voy a irme un poquito atrás, que me había brincado esta, ¿verdad? Habíamos visto este proyecto, ¿verdad? REMLAC, de la historia de la masonería desde perspectiva global, ¿verdad? Tenemos otro proyecto de revista, ¿verdad? Que es la revista de estudios asiáticos. Díganme, por favor, cuánto tiempo llevo, porque ¿cómo vamos de tiempo, Kiavet? Bien. Sí, sí, vamos bien, tranquilo. Ok, excelente. Ahí cualquier cosa me saca la roja. Eh, este proyecto de revista, ¿verdad? Eh, Está en construcción, ¿verdad? Esa es una nueva revista que estamos proponiendo, la revista de estudios asiáticos, ¿verdad? En esta revista tiene participación el PIESEA, el Programa Internacional de Estudios de Corea y el Este Asiático. La sede, ¿verdad? En términos de investigación, pues desde hace muchos años ha estado muy activa en el sentido de que ha publicado mucho, ¿verdad?, sobre historia principalmente de la comunidad china, ¿verdad?, en el Pacífico y en Punta Arenas específicamente. Esta le ha permitido generar una serie de redes, ¿verdad?, de redes de investigación, tanto con otras personas que trabajan en Costa Rica sobre el tema, ¿verdad?, como de autores y autoras internacionales, ¿verdad? Y de diferentes universidades de todo el mundo. Participa dentro de este gran proyecto, ¿verdad? La red académica latino y hispano-americanista sobre estudios sinológicos, ¿verdad? Estudios sobre China. Esa es una red internacional bastante grande. Entre toda esta gente, ¿verdad? Un cuerpo académico eh,
que tiene bastante trayectoria y pues está conformado por una gran cantidad de gente de diferentes instituciones. Eh, Plantean esta revista, ¿verdad? Esta revista está en proceso de formalización en la Universidad de Costa Rica y pretende pues vincular un poco estas ideas, ¿verdad? Estos estudios asiáticos a nivel global y también el reconocimiento de las regiones asiáticas como sujetos históricos y sociales con voz propia, ¿verdad? Y una parte importante vinculada con el trabajo que se ha venido haciendo en investigación en este tema en la sede tiene que ver con el aporte de las poblaciones y de las personas migrantes provenientes de estos espacios, ¿verdad? Esto en el caso de Punta Arenas pues es bastante importante. eh, y pues está bastante presente tanto en la historia, ¿verdad? En el pasado como en la actualidad. Entonces, esto es un poco la idea de este gran proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto con carácter más internacionalista. La revista Intercedes, volvemos un poquito, ya me he adelantado. La revista Intercedes es una revista de la UCR, ¿verdad? Y es especializada en estudios regionales principalmente, ¿verdad? Aunque también publica pues artículos, ¿verdad? De otro carácter. Y el fin de esto es difundir el conocimiento científico y cultural que se produce en las sedes regionales, ¿verdad? Entonces, un poco la idea de esta revista Intercedes, pues es contactar, ¿verdad? Y hacer una gran red de investigadores entre todas las sedes de la UCR, ¿verdad? Y que a través de esta revista, de este gran proyecto, pues estos investigadores e investigadoras puedan publicar, ¿verdad? Y principalmente, obviamente, las publicaciones que más le interesan a la gente de la sede son publicaciones que estén vinculadas con la región, ¿verdad? Que en la que se desenvuelve cada sede, ¿verdad? Y cada sede pues es bastante responsable, ¿verdad? De crear vínculos estrechos con la comunidad y la comunidad específica del lugar donde está sentada, ¿verdad? Entonces es un poco la idea que tiene esta revista Intercedes. Esta revista, pues las invito, los que estamos acá, ¿verdad? A que puedan participar. Podemos participar en diferentes formatos, ¿verdad? Ustedes pueden participar como autoras y como autores, ¿verdad? De artículos individuales, también pueden hacer artículos colectivos, ¿verdad? Recogiendo experiencias de trabajo, ¿verdad? Y de investigación que han tenido con diferentes agrupaciones y diferentes comunidades, ¿verdad? Eh, También pueden participar como autoras individuales, ¿verdad? O autoras colectivas. Pueden proponer, por ejemplo, números temáticos. Va a proponer un número temático, por ejemplo, de qué sé yo, de procesos de gestión cultural en comunidades de la región, ¿verdad? Eso puede ser un número temático y en ese número temático ustedes participan como autoras y como autores, ¿verdad? Esto es una gran posibilidad que nosotros tenemos con esta revista, ¿verdad? De publicar números regulares y también de publicar números especiales, ¿verdad? Que podrían ser eh, un número específico sobre una temática, ¿verdad? Esto es parte de las posibilidades que nosotros les planteamos desde estos espacios. Obviamente también desde la parte de producción de libros, ¿verdad? Pueden ser libros compilados, ¿verdad? Donde ustedes participen con sus investigaciones. Eh, pero aquí la idea obviamente es para las interesadas y los interesados es que ustedes se contacten con nosotros, principalmente el equipo editorial, y nosotros les vamos a dar un seguimiento, ¿verdad? De los procesos de producción que tienen que ver tanto con el formato, que tienen que venir los artículos, los capítulos del libro, ¿verdad? Nosotros les vamos a dar seguimiento incluso en términos de redacción científica, ¿verdad? De sistema de citados y la idea de la editorial, pues, es un poco esto, ¿verdad? Apoyar tanto la publicación, no solo de profesoras y profesores, ¿verdad? Investigadores de las sedes, sino también de promover el trabajo que realizan las estudiantes y los estudiantes, ¿verdad? Entonces, por ahí también anda el compromiso de nosotros, que son un poco las inquietudes
que me planteaba inicialmente la profe Stephanie Forrester, ¿verdad? Entonces, la idea de estos proyectos editoriales, ¿verdad? Tanto en revistas como en libros, pues es obviamente, y ese es el principal proyecto que tenemos nosotros, es apoyar tanto a profes, ¿verdad? Investigadores, investigadoras, como también a los estudiantes. Eh, Desde luego, esto pues requiere tiempo, ¿verdad? Investigar no es sencillo. Muchas veces en la UCR nosotros pues investigamos ad honorem, ¿verdad? A veces conseguimos una carguita ahí, un cuarto de tiempo para poder investigar un semestre o un año. A veces se consiguen proyectos de 2 años, ¿verdad? Que eso a la larga pues permite que nosotros tengamos muchas más publicaciones sobre una propuesta específica, ¿verdad? Pero muchas veces la experiencia y más en contextos, ¿verdad? De crisis por presupuesto en las universidades, pues nosotros trabajamos así como a punta de rasguñitos y de un trabajo muy, digamos, desde nuestra, desde nuestras posibilidades, ¿verdad? De tiempo y todo ese asunto. Eh, Pregunta, vamos a ver. Sarita pregunta cuáles son los requisitos para la participación de artículos de estudiantes. Ok, ahorita vamos con eso, ¿verdad? Ya voy cerrando. De hecho, esto era a lo que iba, Sarita. Eh, Todo lo que tenga que ver con envío de propuestas, lo pueden manejar, ¿verdad? A través de mi correo. Pueden ahí hacerme consultas, ¿verdad? Pueden los que los que me tienen ahí en mediación virtual, también puede ser por mediación virtual, ¿verdad? Pero un poco más abierto por medio de mi correo. Hay un correo también de la revista Intercedes, acá está intercedes@gmail, ¿verdad? Pueden meterse. Yo lo que recomiendo, voy a abrir un poquito a parar esta presentación y vamos a ir al navegador para que ustedes más o menos vean cómo va el asunto con esta revista con respecto a requisitos. Eh, bueno, terminemos acá un poco, ¿verdad? Con el PowerPoint y ahorita vamos ampliando más al navegador de Internet. En la parte de editorial, eh, que es la parte específicamente de libros, ¿verdad? Los envíos tienen que ser propuestas vinculadas específicamente a colecciones, a las colecciones editoriales, ¿verdad? Ya habíamos visto cuáles eran. Las colecciones editoriales son estas. Estos son los que, ay, perdón, acá. Estos son los que inicialmente nos planteamos. Ya les había comentado, pues, que habían unas que se adaptaban muchísimo, ¿verdad? Para efectos de la producción académica, ¿verdad? Que tiene la carrera de gestión cultural, que va más o menos por acá, estudios regionales, ¿verdad? Y esta parte de didáctica, ¿verdad? Y esta parte de democracia y participación ciudadana. Por ahí van las colecciones que a nosotros nos puede interesar, ¿verdad? Entonces, la propuesta de ustedes, ¿verdad? Tiene que ir en la parte de libros encaminada hacia estos ejes temáticos, ¿verdad? Hacia estas colecciones. Eh, y en la parte de libros, ¿cuáles son los requisitos? Generalmente a nosotros nos preguntan que cuáles son los requisitos en cuanto a formato, de citación, etcétera, que eso es la parte rigurosa, ¿verdad?, de las editoriales. La cuestión del sistema de citación y toda la parte técnica, pues va a depender mucho de la disciplina de donde ustedes trabajen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los estudios históricos generalmente se trabajan desde formato de citación Chicago, ¿verdad? Pero hay otros estudios que son antropológicos, sociológicos, etcétera, que van más, o incluso de psicología, ¿verdad? Que van más por el formato de citación de APA. Yo creo que a nivel de eso, a nivel técnico, ¿verdad? De presentación de propuesta no hay tanto problema, ¿verdad? Porque eso es más de la disciplina de, de la que proviene la persona, ¿verdad? La autora o el autor que propone una publicación. Hay una serie de condiciones, ¿verdad? Por las que tiene que atravesar una propuesta. La primera es que tiene que pasar por una aprobación del consejo editorial, ¿verdad? Ya sabíamos quiénes son las personas que conforman el consejo editorial.
devolvámonos nada más un toquecito para repasarlas. Este es el consejo editorial, ¿verdad? Entonces, ellos son los encargados de reunirse, creo que se están reuniendo cada 15 días o algo así, y dentro de sus reuniones, ¿verdad? De consejo, ven la parte de propuestas, ¿verdad? Y ven si esas propuestas son viables, ¿verdad? Para efectos del proyecto editorial, ¿verdad? Hay otro proceso aparte, ¿verdad? Si ustedes presentan una publicación en la que ninguno de los miembros del consejo editorial, ¿verdad?, tenga expertise en esa temática, estos textos siempre van a un proceso de evaluación por pares. ¿Esto qué es? Que si ustedes presentan la propuesta, ¿verdad? A nosotros. Entonces, y esta propuesta pues requiere de una revisión más profunda, ¿verdad? Para ver obviamente la calidad del texto, ¿verdad? La relevancia del tema, otra serie de factores que ellos consideran, ¿verdad? Dentro del consejo. Va a evaluación de pares, ¿verdad? Entonces, el mismo consejo se encarga de buscar personas que sean especialistas en la temática que ustedes proponen para el libro, se lo envían y esas personas, ¿verdad? A modo de par ciego, ¿verdad? Ellos dan pues su veredicto sobre si la publicación tiene la calidad suficiente como para ser publicada, ¿verdad? Esto va a suceder tanto en los libros como en los artículos científicos, ¿verdad? Entonces, para artículos científicos, por el momento, yo les recomiendo, ¿verdad? Si ustedes tienen algún tipo de propuesta, ¿verdad? O si pretenden dentro de algunos meses o dentro de algunos años empezar a escribir algo para publicarlo, ¿verdad? Eh, Nosotros ponemos a disposición la revista Interced, ¿verdad? Para que ustedes envíen sus artículos científicos. Pueden ser, ya les dije, individuales, pueden ser de varios autores, pueden ser que ustedes se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y presenten un número temático, ¿verdad? Presenten un tema y se apunten pues varias y varios a realizar investigación sobre esa temática en específico, ¿verdad? Las condiciones, pues, de revistas son mucho más rigurosas, ¿verdad? Que las de la publicación de libros, ¿verdad? Generalmente la publicación de libros es un poco más abierta, es un proceso de diálogo mucho más abierto con las personas que proponen y con las autoras y los autores. Pero en el caso de artículos científicos, nosotros tenemos que cumplir con una gran cantidad de requisitos, ¿verdad? De normativas, tanto de carácter de calidad, ¿verdad? De la publicación, como de otras que tienen que ver con el formato, ¿verdad? Con la temática, con otro tipo de, de asuntos que son pues bastante complejos, ¿verdad? Nosotros finalmente la revista es como una carrera, y así se plantea en la UCR, como una carrera por tratar de subir una revista de ranking, ¿verdad? Y nosotros subimos la calidad de la revista, ¿verdad? A partir de los índices o los índices en los que nosotros estamos inscritos, ¿verdad? ¿Qué es un índice? Si ustedes, por ejemplo, publican en esta revista Intercedes, qué sé yo, publico a nombre de Kiavet, ¿verdad? Publico a nombre de Kiavet o a nombre de Sara, ¿verdad? O a nombre de Stephanie Forrester. Si ustedes publican en una revista que tiene un índice o está bastante bien indexada en diferentes repositorios, ¿verdad? Ustedes se meten a Google y ustedes ponen Stephanie Forrester, le dan enter, van a aparecer los artículos inicialmente, ¿verdad? Van a aparecer los artículos de Stephanie, ¿verdad? Que están publicados en las revistas que tienen mayor índice, ¿verdad? Este índice es un índice de visibilización, ¿verdad? Que tienen nuestros artículos científicos, principalmente en la red, ¿verdad? Y en los repositorios internacionales de revistas, ¿verdad? Entonces, la idea siempre va a ser hacer nuestras revistas, ¿verdad? Mucho más internacionales y muchísimo más visibles, principalmente en la web y en los diversos repositorios, ¿verdad? De revistas. Para eso, pues hay una serie de requisitos, ¿verdad? Tenemos que cumplir principalmente cuestiones que tienen que ver con formatos, ¿verdad? De publicación. Y todos estos requisitos, para no hacérselas muy largas, ¿verdad? Los pueden ver en el sitio web de Intercedes, ¿verdad? Entonces voy a
a dejar de compartir esto. Bueno, antes de pasar un poco al sitio web de Intercedes, ¿verdad? Donde ustedes pueden empezar a leer un poquito más sobre el envío de propuestas. Termino dando mi contacto, ¿verdad? Mi correo, por si alguna o alguno está interesado en adquirir estos libros impresos. Ya les había comentado antes que nosotros teníamos el problema de que ahorita no tenemos los mecanismos administrativos para poder cobrar los textos, ¿verdad? Apenas estamos en proceso de apertura de cuentas de la universidad para poder guardar el dinero, partidas específicas, etcétera. Y una vez que se resuelva eso, ya vamos a poder comenzar a vender en forma, ¿verdad? Lo que yo puedo ir haciendo ahorita es que las personas interesadas en adquirir estos libros que ya están impresos, ¿verdad? Un poco ya los repasamos con bastante calma, pues me manden un correo y yo los voy anotando y a la mayor brevedad yo se los estaría enviando, ¿verdad? Principalmente este proceso se va a acelerar cuando ya podamos empezar a hacer los cobros, ¿verdad? Ya una vez que nosotros podemos hacer los cobros, ya vamos a habilitar el sitio web. En el sitio web se van a poder hacer las compras directas, ¿verdad? Ojalá que en algún momento ya podamos volver a full presencialidad, ¿verdad? En ese momento ya estableceremos un espacio físico, ¿verdad? Donde ustedes puedan llegar a comprar. Ya podremos hacer ferias de libros, ¿verdad? En la sede y otro tipo de actividades que por el momento pues las tenemos muy limitadas, ¿verdad? Para efecto de acceder a las publicaciones físicas, ¿verdad? Eh, Juan y Sara dice que, bueno, los requisitos ya, ¿verdad? Gracias por el contacto, dice Juan, y la charla ha sido muy clara para conocer la editorial. Excelente, pura vida. Dice Carolina, qué importante compartir estos conocimientos. Carolina tiene una pregunta. Si tengo el interés de publicar una investigación sobre luchas y espacios de mujeres indígenas teribes, ¿a cuál editorial? Eh, Esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el tamaño, ¿verdad? De esa publicación. Si vos, Carolina, por ejemplo, tenés un texto y ese texto es producto, por ejemplo, de una investigación mucho más rigurosa, ¿verdad? Y más extendida que has hecho en el contexto de la carrera, pues se puede presentar como una propuesta en la editorial, ¿verdad? Y si por ahorita lo que tenés son resultados, ¿verdad? Que te alcanzan para un artículo de revista, ¿verdad? Qué sé yo, los artículos de revista llevan un formato, una extensión más o menos de entre 15 y 30 páginas, ¿verdad? Más o menos por ahí funciona. Creo que el de Intercedes ahorita está como por 25 páginas, ¿verdad? Si esa investigación ya escrita, ¿verdad? Y sistematizada en un artículo alcanza para esta cantidad de páginas, pues se puede enviar directamente a Intercedes como una propuesta, ¿verdad? Obviamente tiene que pasar por todo este proceso. Por el momento, digamos, yo sé que la mayor parte de las y los que estamos acá tenemos productos parciales, ¿verdad? Que son productos de prácticas de la carrera y etcétera. Yo les recomendaría arrancar por acá, ¿verdad? Con envío de propuestas de artículos científicos, ¿verdad? Eh, y para eso quería compartir un poquillo el navegador. Vamos a salirnos de acá. Ay, no me deja. Y ahora sí. Voy a dejar de compartir, que a ver cómo vamos de tiempo, para que me vaya midiendo usted. Son las No, 3:05. vamos bien. Ok, vamos a tomarnos tal vez unos 5 minutos para revisar la parte del navegador. Vamos a ver si lo tengo abierto. David, Ok, disculpa, mientras que estás en sí. eso, ¿hay algún plazo establecido para el envío de las propuestas o los chicos lo pueden hacer en cualquier momento? Nosotros como acabamos apenas el viernes de tomar la coordinación de la revista, ¿verdad? Intercedes, estamos trabajando con dos números, que son los dos números de este año, ¿verdad? Estamos ya con los artículos para el número 45, ¿verdad? Que es el primer semestre de 2021. Y también tenemos algunas propuestas para
el segundo número, que es el 46, que sería el segundo semestre de este año 2021. La idea es después conversar un poquito. Doña Susan Chen es la directora actual de la revista Intercedes, ¿verdad? Yo tengo que conversar con ella en estos días, ¿verdad? Para ver si empezamos a tratar de convertir esta revista a formato de publicación continua. ¿Qué quiere decir esto? Que esa publicación continua ya no va a haber que esperarse a un número, ¿verdad? Que se publica en diciembre o en enero de cada año, ¿verdad? Y otro número que se va publicando más o menos por ahí de agosto, sino que ustedes enviarían y nosotros de una vez meteríamos a proceso, ¿verdad? De evaluación y etcétera, cada uno de los artículos que envíen. Es mucho más inmediato, ¿verdad? Por el momento, si ustedes envían, o sea, pueden enviar cuando quieran, envían, por ejemplo, hoy. Si nosotros evaluamos el artículo, ¿verdad? Y el artículo, pues hay que cumplir una serie de pasos, ¿verdad? Que el más complejo de ellos, el que requiere más tiempo, es envío a evaluación por pares, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar evaluadores pares ciegos que sean especialistas en el tema o en la temática que ustedes enviaron el artículo, ¿verdad? Tenemos que enviárselos a ellos, tenemos que darles un mes de tiempo, que si se atrasan un poquito más, hay que darles un poquito más, ¿verdad? Si al final ellos aceptaron hacer la evaluación y no nos envían el artículo, entonces tenemos que buscar otro evaluador, ¿verdad? Entonces tenemos que dar otro mes de tiempo. El proceso es bastante complejo, ¿verdad? Y es bastante largo. Si ustedes envían un artículo, por ejemplo, hoy, una propuesta, nosotros estaríamos considerándola para integrarla en el número, o sea, lo más cercano sería el número 46, ¿verdad? Que es el segundo semestre de este año, pero probablemente se quedaría para el próximo año, ¿verdad? Se quedaría para el primer número del otro año o para el segundo número del otro año. Siempre hay un margen ahí como de bastantes meses, ¿verdad? Desde el momento en que ustedes envían la propuesta inicial, ¿verdad? El punto doc con el artículo hasta el momento en que se publica. Más o menos estamos, en este caso, funcionando de un poquito más de 6 meses, ¿verdad? Ya cuando sea continua, si es que adoptamos esa forma, ¿verdad? De publicación continua. Puede salir un artículo por semana, por ejemplo. Entonces, si ustedes envían hoy, puede ser que su artículo ya en un mes ya esté publicado, ¿verdad? Es un formato muchísimo más dinámico. Entonces, esto es parte de lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Obviamente estas recomendaciones de tiempos, ¿verdad? Y de publicaciones continuas siempre son recomendaciones que hace la Vicerrectoría de Investigación, ¿verdad? A través del departamento de UCR Index y nosotros pues obviamente vamos un poco por el camino de ellos, ¿verdad? Pero entonces, para contestarle la pregunta concretamente, pues más o menos, dependiendo del formato en el que vayamos a publicar, más o menos estemos pensando que mínimo 6 meses desde el momento en que ustedes envían hasta el momento en que se publican. Y pueden enviar pues cuando quieran, ¿verdad? Por eso sí no hay ningún problema. Ok, voy a compartir navegador entonces. Ok. Para ver requisitos, ¿verdad? Y les voy a ir explicando un poquito cómo funcionan las revistas y los artículos científicos. Ustedes se meten a este sitio, revistas.ucr.ac.cr. Yo creo que muchas y muchos de ustedes ya alguna vez han revisado este repositorio de la U. Déjenme ponérselos aquí en el chat. Revistas UCR. Si ustedes se meten a este sitio, me están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, perfecto. Ok. Si ustedes se meten a este sitio, este es el portal de revistas académicas de la U. Aquí vienen todas las 53, creo, 51 revistas que tiene la UCR, ¿verdad? Que son ahorita bastantes. En momento de crisis, ¿verdad? De crisis presupuestaria, pues ya las revistas comienzan a entrar ahí en procesos, ¿verdad? De veremos, ¿verdad? Algunas entran en clara crisis, ¿verdad? Entonces, esto es un poco del estira y encoge
de las prácticas de publicación dentro de la U, ¿verdad? Si uno no llega a conseguir, por ejemplo, el suficiente presupuesto para nombrar asistentes, para nombrar con una carga a editores, a la directora o al director, etcétera, ya la revista empieza a tener bastantes problemillas, ¿verdad? Dentro de las revistas académicas, entonces, bueno, obviamente ustedes pueden verlas todas. No es extraño, ¿verdad? Aunque eh, parezca ser lo contrario, ¿verdad? No es extraño que estudiantes, ¿verdad? Y más estudiantes avanzados como ustedes envíen propuestas, ¿verdad? Y artículos. Eso no es nada extraño. Nosotros, bueno, yo por lo menos en las revistas que he trabajado, generalmente y usualmente llegan propuestas por parte de estudiantes, ¿verdad? Obviamente a los académicos, pues son los que generalmente envían, ¿verdad? Los académicos, nosotros tenemos una serie eh, de beneficios, ¿verdad? Por publicaciones. Por ejemplo, si nosotros publicamos en una revista que tenga un índice o bastante cantidad de índices o un número alto en los índices internacionales, una vez que eso se publique, nosotros lo podemos llevar al régimen académico, ¿verdad? Y ese régimen académico evalúa nuestro artículo y nos asigna puntos, ¿verdad? Y esos puntos finalmente, pues, se ven reflejados en pasos académicos y en otra instancia, pues también esos pasos académicos se ven reflejados en aumentos salariales, ¿verdad? Entonces, el régimen académico es un régimen también salarial, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Dentro de los investigadores y las investigadoras, pues tratar de publicar cosas de calidad, ¿verdad? Porque son procesos de evaluación bastante rigurosos y tratar de publicar bastante seguido, ¿verdad? En términos de que eso, pues, nos puede subir en el nivel, ¿verdad? De puntos en régimen. Nosotros nos podemos meter acá en Intercedes, pero en general esto aplica para todas las revistas. Vamos a ver si yo entré aquí. Ok, entremos a cualquier artículo. Esta es la revista Intercedes, ¿verdad? Ahí nada más, bueno, es más fácil ponerlo en Google, ¿verdad? Ustedes ponen Intercedes y ponen UCR revista y ya les va a aparecer acá la revista, el portal inicial. Si ustedes se van metiendo a todas estas pestañas, ¿verdad? Ahí van viendo pues un poco los requisitos. Estos requisitos, bueno, obviamente tienen que leerse todo esto a nivel general, ¿verdad? La mayor parte de las revistas funcionan esto en forma muy similar. Van a venir los plazos, van a venir qué tienen que hacer, completar un formulario, ¿verdad? Eh, y van a venir, bueno, qué cosas pueden enviar, ¿verdad? Reseñas, artículos, crónicas, entrevistas. Nosotros ya lo habíamos repasado esto. Aquí está un poquito más sistemático. Normas para colaboradoras, ¿verdad? O normas para autoras y autoras que proponen eh, enviar artículos. Los trabajos deben ser originales o inéditos. Esos trabajos no pueden haber sido publicados en ninguna otra revista y en ningún otro libro, ¿verdad? Obviamente eso se lo pudieron haber compartido, ¿verdad? El archivo de Word entre ustedes o lo pudieron haber expuesto en un curso, por eso no hay problema, ¿verdad? Pero los archivos, los trabajos que ustedes manden no pueden haber sido publicados en otro espacio académico, ¿verdad? O científico eh, más formal, ¿verdad? Más formal como otra revista o otra editorial, ¿verdad? O en algún libro. La extensión máxima de cada artículo es de 25 páginas, ¿verdad? Y más o menos las páginas aquí va el formato, ¿verdad? Time New Roman, fuente 11, interlineado 1.5. Entonces, para que ustedes tomen un poco en consideración cuál es la extensión máxima que llevan estos textos. Obviamente, de acá va a partir muchísimo la idea de si ustedes envían o un artículo, ¿verdad? O envían una propuesta de libro, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de páginas, ¿verdad? Y también del proceso que estuvo detrás del trabajo que ustedes quieren enviar.
La idea de un artículo científico, ¿verdad? Se adapta muchísimo a lo que ustedes están haciendo ahorita en su práctica, por ejemplo, porque los artículos científicos pues tienen un formato y una estructura muy específica, ¿verdad? Una tiene que ver, por ejemplo, en la parte teórica, ¿verdad? En la parte metodológica, ustedes dentro de estos artículos eh, casi que obligatoriamente tienen que tener una parte metodológica, ¿verdad? En donde ustedes especifiquen cómo ustedes trataron la información, ¿verdad? Cuántas personas entrevistadas, ¿verdad? ¿Cuál metodología de entrevista utilizaron, etcétera? Todo eso tiene que estar bien delimitado acá, ¿verdad? En un artículo científico y distribuido y dividido por secciones, ¿verdad? Entonces, generalmente hay una sección introductoria en un artículo científico, ¿verdad? Lo siguiente es muy parecido a los trabajos de investigación que hacemos en los cursos, ¿verdad? Llevan el mismo formato científico, ¿verdad? Una introducción, un apartado metodológico, ¿verdad? Un apartado teórico, un apartado de resultados y un apartado de análisis de resultados. Y finalmente, un apartado de discusión y de conclusiones. Esto es un poco, obviamente varía dependiendo del formato que ustedes leen al artículo, pero más o menos esa es la estructura, ¿verdad? Es muy diferente, por ejemplo, un capítulo de libro, ¿verdad? Que alguien que los invita a ustedes a formar parte de un libro, pues un libro tiene otras características, ¿verdad? Tiene apartados, tiene subtítulos, pero el contenido siempre va en relación y en vínculo al resto de capítulos, ¿verdad? Que publicaron otras y otros autores. La parte de artículo científico, entonces, para resumir, es muy parecido, ¿verdad? A los trabajos de investigación que nosotros hacemos en los cursos, ¿verdad? Tiene que tener parte metodológica, tiene, no les voy a decir que tiene una parte, por ejemplo, de objetivos así en viñetas, sino que eso es parte también de la introducción, ¿verdad? En la introducción en el abstract, ustedes tienen que determinar bien cuáles son los objetivos de la investigación, ¿verdad? Cuáles son las principales conclusiones que ustedes obtuvieron, pero en un formato más redactado, ¿verdad? No tanto en objetivos de viñetas. Es un poco más en prosa, ¿verdad? Más en párrafo, en formato de párrafo. Bueno, otras cosas pormenores, ¿verdad? Que tienen que ver con tablas y gráficos, ¿verdad? Que tienen que tener un título, que tienen que tener una fuente de dónde tomaron la información. Tienen que agregar datos, ¿verdad? Específicos, la nacionalidad de ustedes, la profesión, ¿verdad? El lugar del trabajo, correo electrónico. Estas son cosas, pues, muy sencillas, pero que son obligatorias, ¿verdad? Para efectos de enviar una propuesta. Tienen que traer resumen, ¿verdad? Un famoso abstract. Estos abstracts son generalmente párrafos como de 7 o 8 renglones. Eh, Tiene que venir en inglés y en español el abstract, ¿verdad? Si hay problemas con la traducción, pues tienen que buscar a alguien que les ayude, ¿verdad? O incluso hablar con los editores o las editoras de la revista, ¿verdad? Para que les ayuden con esto. Eh, y bueno, yo creo que las indicaciones pues son bastante rigurosas, ¿verdad? Bastantes específicas. APA sexta edición, ¿verdad? Yo creo que la vamos a actualizar en estos días a la séptima, porque seguramente no se había actualizado, ¿verdad? Estos requisitos desde hace un buen ratillo. Vienen formatos, cómo tienen que enviar las reseñas de libros, ¿verdad? Cómo tienen que enviar los artículos científicos, las notas técnicas y las revisiones bibliográficas. Vienen también la parte de la citación, la referencia, los gráficos, las tablas. Esto es importante, ¿verdad? Para que ustedes empiecen a darle formato a su texto. Y estamos trabajando, bueno, ahorita con APA 16, ¿verdad? Pero, APA sexta, pero creo que la vamos a actualizar en estos días a APA séptima, ¿verdad? Porque ya corresponde. Eh, Habla sobre los gráficos, sobre las fotografías, etcétera, ¿verdad? Aquí pues viene todo bastante riguroso. Hay que tomarse su buen rato, ¿verdad? Para leer los requisitos. Y obviamente estamos nosotros, ¿verdad? Los editores, doña Susan, la directora, para aclarar cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Y también de parte
del equipo editorial, pues nosotros también podemos darles, qué sé yo, charlas, talleres de redacción científica, talleres para darle formato a sus textos, ¿verdad? Recomendaciones, etcétera. Entonces, creo que ya todo está cubierto, por lo menos lo que yo tenía planeado. Y bueno, les doy la palabra a ustedes por si tienen comentarios, preguntas, dudas. Obviamente sobre esto hay un montón de cosas que más que aclarar, ¿verdad? Yo creo que cubrí lo básico. Bueno, algunas preguntas, bueno, ya las fue contestando David. No sé si tienen otras preguntas más. Ah, sí, perdón, me le adelanté. Que No, tranquilo. era más fácil irlo resolviendo conforme yo iba avanzando, ¿verdad? Sí, sí. Igual si gustan pueden abrir su micrófono, ya están habilitados. Bueno, Hazel comenta que nada más quería agradecer por el tiempo y la explicación sobre el tema. Excelente. Que por cierto, no, más bien ahí yo voy a seguirles dando. Ya Stephanie me comentó un poquito cuál es el contexto de lo que ustedes están trabajando ahorita. Yo estoy a disposición, ¿verdad? Si ustedes pues tienen un proyecto ahí en conjunto o alguna cuestión así, yo les ayudo en todo lo que necesiten con muchísimo gusto, ¿verdad? En la parte de, también en la parte de redacción científica, de formato, de estilo, etcétera, también podemos pedirle ayuda al resto del equipo, ¿verdad? El profesor Baruch Chavarría también está en disposición de hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Que son talleres de redacción científica y cosas de ese tipo que a ustedes les puede pues ayudar bastante. Bueno, yo quería traerme un paquete. Paulina sabe que yo aquí en la casa tengo como 25 paquetes de como de 100 libros cada uno, ¿verdad? Quería traérmelo, irlos enseñando un poquillo, ¿verdad? Ya están impresos. Paulina me ayudó a acomodarlos allá en la sede hace como 2 semanas, ¿verdad? La idea, pues no pude, digamos, no pude traerme ninguno ahorita aquí al escritorio para enseñarles, pero los libros ahí están, ¿verdad? Si algún día van a la sede, pueden ir a la biblioteca y se asoman ahí un poquillo a la oficina de la coordinación de investigación y por ahí van a estar, ¿verdad? Apenas ya podamos venderlos y toda la cuestión, ya vamos a avisarles, ¿verdad? Por todas las redes que ya pueden empezar a comprarlos. Y por ahorita me pueden mandar un correo para ir haciendo una lista. Sara, creo que levantó la mano. Adelante. Sí, bueno, primero que nada agradecer porque sí, es muy interesante la charla. Es muy importante saber que contamos con una editorial. No lo sabía, no sé de cuánto trabajando, o si es nuevo, pero no sabía que contábamos con eso, es muy importante. Quería preguntar más o menos por los precios de los libros, porque ¿dónde podemos ver los precios más o menos? Por si nos interesa alguno. Bueno, los precios, nosotros todavía no los definimos hasta que ya podamos venderlos, ¿verdad? Que eso ya es como ya la parte de mercadeo, ¿verdad? Los precios varían, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, obviamente. Los libros, el costo de impresión y el costo de producción varía mucho dependiendo principalmente del tamaño, ¿verdad? Tenemos libros acá que van desde las, pues qué sé yo, 120, 150 páginas hasta libros que son de 500 páginas en formato grande, ¿verdad? Entonces, a partir de eso varían los precios. No le puedo decir exactamente cuánto vale cada uno de los libros, pero por ejemplo, si tenemos el compromiso de que todos los libros que tienen que ver con la colección de didáctica, ¿verdad? Que en realidad no son libros muy grandes, son libros en formato, qué lástima que no traje ninguno. Bueno, aquí tengo uno, vean. Este es, por ejemplo, uno de los libros de Rosberly, ¿verdad? Ay, déjenme ver cómo muevo, que está en espejo. Ahí casi no se ve, ahí ya se ve. Ya ahí enfocó.
Sí, este libro, si ustedes lo ven por ahí, este libro va a tener un costo, es que no les puedo adelantar, pero yo diría más o menos que va a tener un costo entre 3.000, máximo 5.000 colones, ¿verdad? Poniéndole muchísimo, pero yo diría que va a costar por ahí de 3.000 colones. Hay otros libros que son muchísimo más grandes, que son 4 o 5 veces estos. Esos libros pueden llegar a costar, yo diría que alrededor de 10.000 colones, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va el costo, ¿verdad? No son demasiado caros, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que darle un costo, pues, relativo a el gasto, ¿verdad? Que se hizo en el proceso de producción. Pero siempre son, en la UCR, yo creo que en todas las editoriales siempre tienen precios, pues, bastante accesibles, ¿verdad? Y por eso nosotros, por ejemplo, este que les estoy enseñando también está en formato digital abierto, ¿verdad? Está de acceso libre. Entonces ustedes se meten al Kerguada de Rosberly. Aquí está la autora, ¿verdad? Para volverlo a repasar. De Rosberly, ¿verdad? Se meten y pueden descargarlo en formato, pueden descargarlo en formato digital. Pero más o menos ahí le dije, sin embarcarme mucho, ¿verdad? Porque verdaderamente todavía no les hemos asignado precios y eso no depende de mí, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta más. Por parte de Kendi, también agradece por el espacio, que fue muy interesante. Nicole Jiménez comenta que todo está muy claro y que le parece interesante conocer sobre el editorial. Y Nayeli Montero también agradece por toda la información. Pura vida. Para la próxima le voy a decir a Stephanie, le voy a hacer como una propuesta de título. Yo sé que ustedes están estableciendo, por ejemplo, un espacio de producción y hay un grupo, ¿verdad?, que está investigando y que está invitando a gente que forma parte, ¿verdad?, de estos procesos de producción de libros en Costa Rica, ¿verdad?, que van a estudiar el mercado, etcétera. Podemos hacer alguna actividad, tal vez. Yo ahí le mando un mensaje a Stephanie en donde podríamos repasar un poco la historia de la edición y de las editoriales en Costa Rica, ¿verdad? Muy vinculado a todas las políticas culturales, ¿verdad? Y a las políticas relativas a las instituciones culturales en Costa Rica, cómo nacen diferentes proyectos editoriales, ¿verdad? Cómo esos proyectos van pasando por diferentes etapas en la historia de Costa Rica, ¿verdad? Que muchas veces son etapas de crisis económica. Entonces, todo eso es interesante como para que ustedes vean a nivel histórico y a nivel de vínculo con el mercado, tanto de las editoriales privadas y de los proyectos de editorial públicas, ¿verdad? Para que ustedes entiendan un poco cómo es este contexto. En algún momento de esa historia, más o menos en la década de los 90, es a donde empiezan a primar las editoriales universitarias, ¿verdad? Principalmente cuando los gobiernos pues comienzan a desfinanciar otros proyectos editoriales, ¿verdad? Ahí ascienden un poco por su capacidad de autonomía, ¿verdad? Sobre la gestión de los recursos que tienen las universidades, por ahí empiezan a crecer muchísimo las editoriales de las universidades públicas principalmente, con la más grande que tenemos ahorita, que es la editorial de la UNED, ¿verdad? La editorial de la UCR también es grande. La editorial de la UNA también tiene una producción pues bastante considerable, ¿verdad? Entonces todo ese contexto lo podemos ver en modo de trayectoria, ¿verdad? Y vinculado a las políticas públicas y obviamente las políticas culturales, ¿verdad? Las políticas públicas en cultura. Sí, bueno, me parece súper interesante eso que estás mencionando. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, bueno, podemos hacer el cierre. Le agradezco a David por explicarnos sobre este tema y a todos los demás por haber participado y estado en este espacio. Muchas gracias, nos vemos, que les vaya bien.